Bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo episodio de Feminidad Virtuosa. Hoy, como siempre, tenemos un increíble testimonio. La invitada de hoy es Lorena y con su apostolado de infinito amor nos va a introducir en su historia de vida. A veces pensamos que lo que vivimos, nuestras experiencias de niñez, de adolescencia son cosas muy fuertes. Pero hoy Lorena nos viene a traer y a abrir su corazón para conocer la obra del Señor en un alma que le dice sí. Así que vamos a invitarla. Hola Angélica, ¿cómo estás? Yo por acá muy bien, muy contenta, por fin se nos da este momento tan hermoso. Tanto que nos Bastante costó. cierto, María. Pero Es que bueno, aquí, bueno, qué es que el rico. Señor nos tiene muy ocupadas, entonces bueno, él quería darse a esperar este momento en que pudiésemos contar al mundo el testimonio de Lorena. Hace, no sé, unos 3 meses, mi mamá o una amiga que siempre me envían testimonios, esos que les llegan al corazón, me dicen, invítala. Me dicen, invita a esta chica. Qué testimonio tan impresionante. E inmediatamente le escribí a Lorena y por supuesto que sí, me emociona mucho, porque Lorena, a veces pensamos que nuestra historia de vida es muy triste, que nos han pasado muchas cosas, pero cuando vemos testimonios como el tuyo y cómo el Señor ha actuado a través de tu sí también, la disposición es increíble. Pero antes de todo, vamos a poner esto en manos del Señor. Te invito a que hagas una oración para que el Espíritu Santo ilumine toda la transmisión y que esas palabras que tú y yo digamos y esta conversación llegue a cada alma, aquella que necesita escuchar tu testimonio. Perfecto. Entonces nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios y Padre, te damos gracias por este regalo, por el regalo de podernos reunir frente a ti y frente a todas las personas que puedan ver este testimonio para que te reconozcan como ese Dios que tiene un plan perfecto para cada uno de sus hijos. Solo tú, Señor, en las oscuridades que vivimos cada día, sabes dónde está esa luz y esa luz que harás brillar en el momento perfecto cuando nos dispongamos a eso. Que hoy, Señor, bendigas este momento, bendigas esta transmisión, bendigas a Angélica, su apostolado. Bendiga, Señor, también mi apostolado y bendigas todo lo que yo soy para que yo hable lo que tenga que hablar y calle lo que tenga que callar, porque tú eres el que sabes qué necesita cada persona que va a escuchar este testimonio. Que todo lo que vivamos aquí sea para tu gloria, para tu alabanza, para bendecirte y reconocerte. Y a ti, mi Madre hermosa, te invitamos a ser parte también de este testimonio, para que todo el cielo unido junto a lo que nosotras vamos a hacer, podamos decir gloria a Dios en el cielo y bendecir la vida de tantas personas que quizás en este momento viven sin esperanza, viven en oscuridad, viven en luchas como en algún momento las tuve yo, pero que solamente mirándote a ti, Señor, pude salir de allí y no solo salir, sino ayudarte en esta obra tan linda, no porque sea digna, sino porque tú me elegiste. Y como lo diré en mi testimonio, cada cosa que vivimos es la materia prima, Señor, que tú utilizas para ayudar a los otros. Que toda la gloria, que toda la alabanza sea para ti, Señor, y que este testimonio, Señor, sea para tu gloria. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Lorena. Dios te pague. Y A así usted, es. por acá tengo ahorita. Uno no sabe en este camino de fe aquel testimonio que el Señor nos ha hecho. En mi caso, detrás de cámara hablaba con Lorena y yo le decía que quizás muchas personas piensen que a mí me gusta un micrófono, una cámara y no, esto es pura obediencia. Todavía me da nervio, todavía titubeo, todavía le pregunto a Dios, ¿será que tú quieres que siga en este apostolado? Pero el Señor hace nuevas todas las cosas porque uno ve su miseria,
actual, su miseria anterior, de dónde el Señor nos sacó. Y uno dice, ¿cómo? Como dirá mi director espiritual, dice, no hay por dónde. No hay por dónde el Señor puede restaurar a veces unos corazones heridos, pero hoy estamos aquí con Lorena para decirte que sí, que el Señor hace nuevas todas las cosas. Y ayer, día de la Inmaculada Concepción, la primera lectura decía que para Dios no hay nada imposible. Así que bueno, Lorena, te dejo las cámaras, todo para ti y que el Espíritu Santo actúe en ti para que transmitas el mensaje que estas almas necesitan escuchar. Bueno, gracias, Angélica. Bueno, es interesante empezar por el principio. Eh, Lorena, una mujer que hoy tiene una vida muy plena gracias al amor y a la misericordia de Dios, pero que le ha tocado batallar por la misma esencia, por lo mismo que le tocó vivir. Y quiero iniciar esta historia desde esas bases nuestras que son papá y mamá. Quiero contarles pues que digamos que mi concepción no fue como en el seno de un hogar constituido bajo el sacramento del matrimonio, sino que a raíz de las situaciones que vivían papá y mamá, ellos dos personas que sí se decían católicos porque venimos de una familia de tradición católica, pues digamos que la fe no la vivían. Entonces, en sus malas decisiones, digamos que por rumba, licor y deseos desenfrenados, pues un día simplemente mi madre queda en embarazo. No había una relación allí bien constituida, no había amor, de hecho fue más como esas pasiones desenfrenadas que se viven a veces, ¿cierto? Pero aunque papá y mamá no tuvieran un plan, Dios sí lo tenía. Claro que me demoré para entender eso, pero lo tenía. Entonces resulta que cuando llega mi concepción, pues cuando ya mi mamá queda embarazada de mí, empiezan diferentes situaciones que se tenían que enfrentar. Una de ellas que mi mamá era una mujer casada, entonces pues hubo la ruptura de su hogar. Adicional a eso, pues mi mamá no fue respaldada ni por la familia, ni siquiera por mi papá, porque en ese momento que ella le informa que está embarazada, pues él dice ese bebé no es mío y pues mi mamá tiene que empezar como una travesía. Y aprovecho este testimonio para decirle a mi mamá gracias porque fue muy valiente, o sea, ella decidió tenerme y gracias a eso estoy pues hoy aquí, adiós. Entonces mi mamá empieza una travesía bastante fuerte. Yo que soy de profesión psicóloga, ahora sé, digamos, la importancia de ese bebé que está en formación, de lo que recibe a través de sus memorias celulares. Y digamos que yo empecé a formarme en ese vientre, no de la forma más adecuada, porque emocionalmente mi mamá no estaba bien. Ella fue echada a la calle, entonces tuvo que vivir en la calle, dormir en la calle, en las bancas de un parque. Entraba, por ejemplo, a las cafeterías y pedía comida y se volaba porque no tenía con qué pagar. Y, y bueno, ya después mi papá se conmueve de ella, acepta como ese bebé y la lleva a vivir a un inquilinato, como a una pieza en un inquilinato. Para los que no sepan qué es un inquilinato, es como una casa donde viven diferentes familias. Entonces, mi mamá se va para allá, pero mi papá iba como por temporadas. Mi papá era un hombre que estaba sumergido en la droga, tenía pues como muy malas relaciones. Entonces, mientras mi mamá estaba en embarazo, ella también consumía droga. Entonces consumían marihuana, perico, tomaban mucho licor, cigarrillo, tinto. Entonces miren que todos esos cuidados como que debía tener ese bebé que se estaba formando no los estaba teniendo. Y, y gracias a una vecina de ese inquilinato, pues digamos que mi mamá podía comer un poquito mejor y todo porque ella se lo proporcionaba, porque mi papá solamente iba y cuando iba precisamente a llevarla al consumo y le pegaba unas golpizas bastante fuertes y bastante severas. Resulta que cuando tenía 7 meses de embarazo mi mamá, mi papá llega, le da una golpiza bastante fuerte
Y mi mamá en ese momento, por impotencia y rabia, lo que estaba sintiendo, coge un veneno y se lo toma. Ella se toma ese veneno de 7 meses de embarazo mío. Efectivamente van pues al hospital, mi mamá le dicen los médicos que ese bebé que está allí se deshizo, que no tiene manos, que van a hacer mal, que se lo tienen que sacar. Pero mi mamá, digamos que en medio de lo que ella era en ese momento, dice, pues si este bebé no se ha muerto con todo lo que yo he hecho, nadie me lo va a dejar, pues nadie me lo va a sacar. Y ella se vuela del hospital. En ese tiempo, pues no habían como tantos cuidados. Y bueno, continúa el embarazo, ella sin saber, en ese tiempo no había ecografías, no se sabía si era niña, si era niño, cómo venía. Entonces continúa el embarazo y resulta que ya cerca, pues mi mamá me esperaba para un 19 de octubre, pero creo que fue el 15 de octubre o el 14, no sé exactamente, ella sentía como muchos ánimos de salir a caminar. Entonces le dice a esta vecina, ven, vámonos a caminar, se va a caminar con ella. Y cuando llega encuentra a mi papá, que hacía tiempos no iba, y él le reclama, la porrea impresionante, y después de que la porrea, él la amarra de la pata de algo en el suelo. O sea, él la amarra de algo y la deja tirada en el suelo. Y mi mamá empieza a suplicarle que la desamarre, que ella quiere ir al baño, que ella quiere ir al baño. Pero mi papá solamente la miraba en su estado de drogadicción, solamente miraba a mi mamá. Y resulta que estando mi mamá allí sentada, en medio de una noche bastante fría, ya en la madrugada, mi mamá rompe fuente. Entonces, cuando ya mi mamá rompe fuente, ya él sí se asusta, se apura y van al hospital. Se fueron a tenerme muy lejos de donde vivían y yo le pregunté a mi mamá que por qué. Me decía que era que a ella le daba miedo ir a ese hospital que quedaba más cerca porque le habían dicho que me tenían que sacar a los 7 meses. Entonces se van para este hospital en medio de un aguacero, en medio de todo. El parto fue muy fuerte para mi mamá. Ella dice que yo no ayudé en el parto. Ustedes saben que el parto es de dos, pero yo no ayudé, yo no quería nacer. Yo no quería nacer, entonces eso le trajo pues como ciertas consecuencias a mi madre. Pero bueno, después nazco con muchas situaciones muy complejas, nazco a través, pues a raíz de todo ese consumo y de todo ese poco cuidado, mientras estaba en el vientre de mi mamá, nazco con un problema cardíaco, nazco con una enfermedad en el corazón, enfermedad que le decían a mi mamá que me tenían que operar o si no me moría. Pero yo pienso que tras de cada decisión estaba Dios actuando porque mi mamá no me dejó operar en ese momento. Y bueno, continué mi vida. Mi mamá le tocó empezar a enfrentar con muchas cosas sola, porque como mi papá era un hombre pues que estaba como sumergido en tantas cosas, pues él estuvo mucho tiempo en la cárcel. De hecho, los pocos recuerdos que tengo de él eran visitándolo en la cárcel. Entonces mi mamá le tocó salir solita a enfrentar la vida conmigo, con una bebé, y ella tenía que trabajar. Entonces ya estaba en otro inclinato y ella me dejaba en la cunita, cambiadita, llenita, toda, pero ¿qué pasó? Como se tenía que ir a trabajar largas horas, entonces mi mamá, cuando llegaba, la bebé estaba ahí por horas. Yo podía pasar 10 horas o más en una cuna sin que me cambiaran el pañal, sin que me dieran un tetero. eh, y era bastante fuerte, pues, y quisiera hacer un paréntesis acá, porque hay algo que me ha impactado mucho y es que había una cuadra, pues una calle que yo le tenía mucho miedo y yo miraba una casa y a mí esa casa me producía muchísimo miedo, estando ya grande, ¿cierto? Y recuerdo que un día me dio por decirle a mi mamá, ma, hay una calle y una casa que a mí me produce mucho miedo. Y no sé por qué, o sea, para mí pasar por esa calle y ver esa casa causaba como una impresión tan grande. Y resulta que conversando con mi mamá, ella me dice, muéstrame dónde es. Le muestro y mi mamá me dice, uy, Lorena, no, yo no puedo creer. Entonces yo le decía, ¿no puedes creer qué? Y me decía, es que en esa casa vivimos tú y yo cuando eras bebé, cuando
pasó lo que les voy a contar en este momento. Entonces, miren qué lindo, y es una de las cosas que yo trabajo mucho con mis pacientes, aunque conscientemente no recordemos muchas cosas, hay una memoria celular y un inconsciente que está ya trabajando por nosotros. Entonces, ¿qué pasó en esa casa cuando éramos bebé, cuando yo era bebé? Y es que en ese tener que trabajar de mi mamá y ese descuido, a mí me da una infección en los riñones. Me da una infección en los riñones que casi me mata. Entonces a mí me hospitalizan. Mi mamá dice que yo aprendí casi que a caminar en el hospital porque fueron meses. A mí se me cayó el pelo, toda la piel se me arrugó. O sea, me salvaron por misericordia de Dios. Y entonces, cuando yo estaba hospitalizada, mi mamá decía, no, pues siquiera al menos allá tengo quien la cuide. Y me cogieron mucho cariño en el hospital. Sufrí bastante en el hospital porque a mí no me cogían las venitas, entonces me dice mi mamá que todo me lo cogían por la cabeza y que mi cabeza era así como llena de hematomas por todos los chuzones, por todas las cosas. Obviamente son cosas que conscientemente no recuerdo, pero que en el fondo sé que están ahí trabajando o han ido trabajando en mi historia. Entonces ya cuando me sacan del hospital pasa lo mismo. Mi mamá no tenía quien me cuidara y ella me entrega a su mamá, o sea, a mi mamita, a mi abuela. ¿Qué pasaba con mis abuelas? Cuando mis abuelas se enteraron que mi mamá estaba en embarazo, pasó algo muy chistoso y fue que la mamá de mi mamá, que a ella la llamo mamita, ella en su forma de ser un poquito brusca, y ahorita hablaremos un poquito de eso, dijo, ojalá se muera ese bastardo. O sea, cuando yo me estaba formando, ya mi abuela materna decía, ojalá se muera ese bastardo. Y mi abuela paterna, que era un poquito más tranquila, más calmadita, cuando se entera, dice, qué pesar de ese bebé, los papás que le tocaron. Ojalá Dios se acuerde de él. O sea que mis dos abuelas ya me estaban deseando la muerte y yo apenas me estaba formando. Y bueno, ya yo nazco, mi mamá me entrega a su mamá. Mi mamá se dedica a trabajar bastante y ella me cuenta que ella mandaba todo lo que yo necesitaba. Pero ¿qué pasaba en esa casa? Era una casa bastante pesada, una casa de muchísimo licor, muchísima violencia. Mi mamita, que en paz descanse, una mujer muy violenta, muy violenta. Em, Cada 8 días allá abundaba el licor. Era una familia, digamos, entre comillas, pobre, porque como alguna vez lo hablaba con mi mamá, todos tenían trabajo, lo que pasa es que se gastaban todo en el licor. Entonces, Lorena empezó a crecer en medio de todo eso, medio del licor, medio de la violencia, medio de los golpes, porque cuando ya todos estaban alicorados, digamos que las peleas eran bastante, bastante fuertes, peleas con machete, con quebra de vidrios, con golpes, o sea, eran cosas impresionantes que yo tenía que ver desde que era niña. Y nosotros estábamos, pues era como la casa de la abuela, donde las tías tenían los hijos y todos se los llevan a la abuela. Entonces éramos muchos niños y yo recuerdo que nosotros nos metíamos debajo de las camas muertos de miedo porque simplemente ver tanta pelea y ver todo eso nos producía mucho miedo. Entonces así empecé yo a crecer. Yo no fui como de los afectos de mi mamita, entonces, como les decía, muy violenta, muy maltratadora, mi carita me la aruñaba mucho, bueno, era una forma extraña de querer, ¿cierto? Y mi papá, mientras tanto, en la cárcel. Entonces me llevaban, yo lo visitaba y todo eso. Resulta que cuando ya iba a cumplir 5 años, antecitos de cumplir los 5 años, a mi papá lo dejan salir de la cárcel y realmente tengo esos recuerdos tan vivos como si los estuviera viviendo porque me marcaron bastante. Verlo por fuera de la cárcel, recuerdo que en esos poquitos días pues que pudimos compartir, jugaba conmigo, jugábamos muy brusco, no sé, o sea, lo pude disfrutar, pero lamentablemente un día simplemente llega la noticia de que a mi papá lo habían matado. Iba yo a cumplir 5 años, o sea, si acaso me lo dejaron gozar 2 meses después de que salió de la cárcel, aunque como les conté, iba y lo visitaba ya, y fue muy traumático para mí. Fue traumático porque aunque apenas tenía 4 años y medio, sentía que me quitaban a alguien que me amaba. Eso lo sentía en ese momento.
porque mi mamá se dedicó tanto a trabajar y se metió tanto en el licor que ella lo reconoce, se olvidó de mí y de mi hermano, que era mi hermano pues mayor, hijo del matrimonio, y ella se alcoholizó. Entonces sentía que se había muerto alguien que me quería. Y hasta muy grande, o sea, adulta, yo creo que ya casada, puedo decirles que comprendí y superé la muerte de mi papá, porque siempre crecí con ese vacío, sentí que me faltaba, sentí que si él no hubiera muerto, la vida mía hubiese sido diferente, hasta que Dios me dio la gracia de entender lo contrario. Entonces yo sigo creciendo en medio de esa violencia. Mi papá tenía una hermana mayor y él le decía mucho a su hermana que se encargara de mí, porque él ya sabía los pasos en los que estaba. Entonces le decía, adopte a Lorena, no deje que Lorena se críe con esa familia. Y mi tía lo intentaba, pues mi papá me traía para que yo compartiera con ellos, pero eran dos personas muy mayores, eran dos personas que cuando yo nací mi tía tenía 50 años y el esposo también. Entonces, para ese entonces ya ellos tenían como 55 y yo iba a cumplir 5. Entonces, él me traía, pero yo lloraba, tenían que venir por mí. Y bueno, ya cuando matan a mi papá, digamos que más o menos a los 6 7 años por primera vez, vengo a vivir con esa tía. Era un ambiente completamente diferente, la familia por parte de mi papá era una familia más tranquila, más calmada, estudiada, preparada, a nivel económico muchísimo mejor. Entonces yo me vengo a vivir con esa tía y literalmente me sentía en un castillito. Mi tía me tenía habitación para mí sola cuando yo nunca había tenido una habitación para mí sola. Ella misma me confeccionaba la ropita, estaba limpia, porque allá en la otra casa los niños no estábamos limpios. O sea, nosotros literal la gente nos decía los gamines y no dejaban que los niños se juntaran con nosotros porque éramos los gamines del barrio, porque éramos niños muy, muy descuidados. Yo recuerdo estar mal vestida, orinada por allí en la calle, siendo una niña, pero es algo muy particular y lo quiero contar porque es que yo digo, Dios definitivamente tiene los planes y es que me encantaba ir a la iglesia, yo sola. Me quedaba ahí como a media cuadra, entonces yo iba a las misas, iba a los matrimonios, iba a los bautizos, a los entierros, yo no me perdía nada, pero así, orinadita, o sea, sucia. Y ya cuando llego acá donde está tía, que ella me viste lindo, me organiza y todo, yo no estaba enseñada a eso. Y por más lindo que fuera, por más juguetes que tuviera, yo extrañaba el mundo en el que había crecido por 7 años. Entonces extrañaba la parranda, extrañaba los primitos con los que jugaba. Aquí yo era sola con dos personas mayores y, y Lorena a los 5 años ya estaba en las discotecas, bailando, bailaba perfectamente. Entre los 6 y 7 años a mí me llevó mi mamá a una cantina y me emborrachó. O sea, me daban aguardiente y la gente celebraba. Entonces era como, digamos, lo normal, entre comillas, en esa época. Y eso era lo que yo había aprendido y lo que estaba enseñada. Y por eso me costó adaptarme a lo que mi tía me dio, por más lindo que fuera. Entonces, como al año y medio, 2 años, mi mamá regresa por mí, yo me voy feliz y causándole una herida muy profunda a mi tía, porque mi tía no, hasta antesito de morir, o sea, no hace mucho, me perdonó, porque ella no entendía yo cómo había sido capaz de dejarlo todo, pero bueno, gracias a Dios yo le pude explicar que era una niña, yo no sabía, era lo que estaba enseñada. Bueno, así sigo creciendo, entre ires y venires, o sea, en medio de la violencia, del descuido, muy sola. Yo empecé a crecer y empecé a rodar. Aquí en Colombia, en Antioquia, no sé, dicen algo como rueda como el pan de queso maluco. Y es que yo empecé de casa en casa, entonces donde la tía de turno que me recibía, donde la mamita, donde la abuela, donde la tía y así yo me iba. O sea que yo tuve mucha inestabilidad creciendo, me cambiaban de colegios hasta 2 y 3 veces en un año. Eh, yo no podía hacer amigos, yo no podía aferrarme a nadie, porque si yo me apegaba, no sé, a compañeros de la escuela, del colegio, era impresionante, o sea, yo hoy iba al colegio, pasaba rico, estaba con mis amiguitos, llegaba a la casa y me decían, te vas para tal casa. Entonces,
todo el tiempo yo estuve sufriendo de pequeños duelos porque yo no me podía despedir de nadie, yo no podía simplemente decir, chao, me voy, me van a encontrar en otra parte, ¿no? O sea, todo el tiempo Lorena tenía que estar cambiando de un lado al otro y eso fue bastante fuerte para mí. Entonces ya sigo creciendo con esos vacíos. Siempre creí que mi mamá me había abandonado porque eso era lo que me decían, que ella me había dejado, que me había abandonado, que no me quería. Fui sometida a muchas burlas en mi infancia. Mi familia se reunía aquí a tomar el algo y decían cosas como Lorena casi se la lleva un día el camión de la basura porque era tan fea que parecía una rata. Y era por esa enfermedad que les cuento que me dio en los riñones. Entonces, claro, o sea, yo escuchaba todo eso y para mí era muy doloroso. Y yo recuerdo que yo lloraba internamente y mi mamá, digamos, se desprendió de mí de tal manera que casi que ella llegaba solo a que le pusieran quejas mías y a darme una pela y ya. Entonces yo empecé como a crecer como con ese enojo, esa rabia, ese resentimiento. Y cuando llego a la edad de 12 años, a esa hermosa edad donde ya empiezan todos esos cambios nuestros, Lorena empieza a entender que nadie la quiere, que a preguntarse por qué estaba en el mundo, si mamá no estaba, si papá no estaba, si todo el mundo la echaba, si no encajaba en ningún lugar. ¿Qué pasaba? Si todo el mundo se burlaba, porque a mí me tusaban muchísimo como un niño. Entonces, por ejemplo, yo podía llegar al colegio así, con el cabello así como me lo ven, y entonces ser la niña nueva, la niña bonita, la niña que impactaba, y a los 15 días rapame en la cabeza, y yo llegar al colegio y estar sometida a burlas, a ser el niño, el feo. Entonces todas esas cosas eran bastante traumáticas para mí. Yo sufrí de mucho bullying en el colegio, en ese tiempo no se sabía ni qué era bullying, pero sufrí bastante y todo eso fue como generando en mí muchas heridas y muchos complejos que hasta ese momento no entendía. Pero entonces llega esta linda época que les digo de los 12 años y empiezo a decir, ¿qué pasa? O sea, nadie me quiere y empiezan las ofertas. Entonces conocí una chica de 16 años, una chica que para ese entonces ya había robado, había matado, había hecho muchas cosas, pero ella me brindó su amistad. Ella se convierte como en mi amiga, en la persona que me escuchaba, pero también me empezó a llevar como a otro mundo. Entonces con ella empiezo a probar el perico, empiezo con el consumo de perico, de cigarrillo, más adelante la marihuana. Entonces yo empiezo a meterme como en este mundo de la droga. Siéndoles muy honesta, yo no sentía que a mí me gustara, pero lo hacía porque las personas que me brindaban una amistad, que yo creían que eran mis amigos, pues lo hacían. Entonces, pues, ¿cómo no hacerlo, cierto? Y yo empecé pues como en ese mundo. Ella, digamos que también me empezó como a enseñar cosas, como a robar. Y recuerdo una vez que iba a ser, digamos, la primera vez que yo iba a robar. Ella me dice, listo, a la cuenta de tres. Y cuenta uno, dos, tres, y yo me quedo completamente paralizada. Y obviamente ella me insultó, me dijo que le había hecho perder el tiempo, pero ahí me daba cuenta yo que yo no tenía esa sangre como para hacer ese tipo de cosas, para delinquir, para hacerle daño a los demás. Y bueno, se fue pues como perdiendo esa amistad por la misericordia de Dios, porque digamos que ella metida en ese mundo, pues un día simplemente se desaparece. Y Lorena sigue creciendo, conoce otras personas y en el colegio se dieron cuenta que yo estaba en ese consumo y a mí me meten en un grupo de rehabilitación con psicólogos, con de todo y en esa rebeldía pues no, yo no prestaba atención a ese tipo de cosas. Todo eso lo enfrentó mi tía conmigo, la mamá de mi papá, y era una rebeldía, era una tristeza, era una amargura y yo seguía de casa en casa. Entonces, seguía adolescente, pero sin estabilidad. Seguía adolescente, pero vacía. Unos problemas de autoestima grandísimos. Porque claro, o sea,
si nadie me validó, nadie me miró, pues dígame cómo me iba a validar yo o a mirar yo o a sentirme valiosa o importante. Entonces, en esos ires y venires empecé a buscar afecto y me metí con personas equivocadas, vi cosas muy complicadas, gente que estaba en unos mundos muy complejos. Para ese entonces, pues digamos que yo ya había decidido que la droga no era algo que quería en mi vida, pero seguía en búsqueda como de afecto. Entonces, sin darme cuenta, me fui sumergiendo con gente muy delicada, de muchísimo dinero, pero muy delicada. Y yo rumbeaba en las mejores discotecas de Medellín, donde pasaban la droga en bandejas. Y pues gracias a Dios para ese entonces yo ya decía, no, no me gusta y lo respetaban y decía, no, Lorena no le ofrezcan que ya no quiere. Es porque ya la había consumido años atrás. Y bueno, tuve como ese regalo de Dios de no quedarme enganchada con la droga, simplemente fumaba, seguía con el cigarrillo, ese sí lo seguía consumiendo. Y bueno, y rumbeaba mucho y discotecas muy buenas. A los 16 años dije, ya no voy a rodar más, porque cuando tenía 15 años, el padrastro trató de abusar de mí y a mí no me creyeron, a mí me dijeron pues cosas como que yo estaba enamorada de él, porque en la adolescencia yo fui muy calumniada. O sea, de mí inventaron que yo estaba en embarazo, que había abortado, fui una mujer que enjuiciaron mucho, nadie daba nada por mí, decían de mí lo peor. Y la verdad, y siendo muy honesta aquí con ustedes, muchas cosas fueron mentiras, o sea, muchas cosas no fueron verdad. Lo digo acá de corazón, gracias a Dios nunca aborté, nunca quedé en embarazo. Entonces, todo ese tipo de cosas, digamos, que rodeaban la vida de Lorena, y eso fue generando que también me fuera dando como más amargura, porque, o sea, aparte que ya sentía que nadie me quería, que no valía nada en este mundo, pues tantas calumnias era ya bastante fuerte. Y digamos que a los 17 años tengo mi primer novio, una mujer con muchos vacíos afectivos, y empiezo una vida ya a nivel íntimo, una vida que no fue fácil porque, aunque no lo conté al inicio, cuando tenía entre 5 y 7 años fui abusada sexualmente por dos personas diferentes, no familiares, aclaro eso, pero sí gente de vecinos. Y eso me trajo pues, muchas consecuencias después en la adultez, que ya lo iremos explorando aquí en este testimonio. Pero entonces, ¿qué pasa con esa primera relación de ese noviazgo? Fue un noviazgo largo, fue como 4 años, fue un noviazgo de mucha dependencia emocional, donde él con la palabra terminamos, hacía que Lorena hiciera todo lo que él quería, eh, y eso me generaba más rabia, más frustración. Yo recuerdo que cuando yo terminaba haciendo lo que él quería, yo llegaba a mi casa y yo me miraba al espejo y me decía cosas como, eres una estúpida, ¿por qué te dejas mandar? Me daba golpes, yo me daba golpes, me daba cachetadas, me aruñaba la cara, me jalaba el pelo, de la ira que me daba sentir que yo me dejaba mandar de otra persona y salía haciendo lo que yo no quería hacer. Y ni siquiera eran cosas así, pues como horribles, pero por ejemplo yo quería, porque no sé por qué, sentía como un llamado a la iglesia, aunque de Dios muy poco. Inclusive yo decía que si Dios existía era muy malo, porque Él me había traído a este mundo a sufrir. Pero llega un sacerdote nuevo a mi parroquia, convoca para jóvenes, para un grupo juvenil. Yo tenía 17 años, yo quería entrar a ese grupo y este novio me decía que si entraba terminábamos. Entonces yo veía cuando se reunían los jóvenes y más rabia me daba porque yo decía, pero ¿por qué no estoy ahí? Pero era esa incapacidad de tomar decisiones por el miedo al estar sola. Entonces ya por fin, después de 4 años, como que yo siento que me hastié, eso es lo que siento. Y terminé el colegio bastante mayor, yo terminé el colegio
a los 19 años, porque en esos ires y venires me quedaba desescolarizada y siempre me destaqué en el colegio a pesar de todo por ser muy líder. Entonces yo fui la que organicé mi fiesta de 11, con mis compañeros, viaje a San Andrés, de todo. Y este novio me dice, no puedes ir. Entonces cuando él me dice, no puedes ir, como que yo sentí que eso ya me rebosó. Y yo dije, ay, no. Entonces terminé esa relación y un día me miré al espejo y me hice una promesa, promesa que me costó bastante, pero la hice en ese entonces y fue, no me vuelvo a enamorar, conmigo ya nadie juega, de ahora en adelante yo voy a jugar. Y eso fue lo que me dediqué a hacer. Digamos que era como si hubiese sido un pajarito enjaulado que dieron libertad, pero entonces tomé la libertad de la manera que no era correcta y empiezo a trabajar porque yo ya como les decía, a los 16 años dije ya no más y me puse a trabajar y a valer por mí misma, me fui a vivir sola. Entonces era una mujer muy independiente, muy empoderada. Digo empoderada porque trabajaba, porque ganaba lo mío, porque tenía pues una habitación que yo pagaba, pero internamente destruida por completo. O sea, la amargura, el dolor, la tristeza que yo tenía era algo que no se lo deseo absolutamente a nadie. ¿Y cómo les parece? Y esto nunca lo he contado en el testimonio y no sé por qué el Señor me lo está poniendo aquí en el corazón. Y es que en esa búsqueda de algo que llenara mi vida, me metí de voluntaria hospitalaria a cuidar niños abandonados. Estaba muy joven, era la voluntaria hospitalaria más joven que había y de verdad lo hacía con mucho cariño, pero también eran duelos con esos niños porque uno llegaba, los cuidaba, se aferraba a ellos y simplemente un día llegabas a hacer tu servicio y ya no estaban. Entonces, porque se los habían llevado para hogares sustitutos y era muy doloroso. Y tengo en mente dos niños que ay, marcaron mucho mi vida, que Dios quiera que ya deben ser unos adultos, estén muy bien donde quiera que estén. Entonces, digamos que siempre en esa búsqueda, y ya cuando termino con este novio me meto a la iglesia, me meto a los grupos juveniles, pero literal, les voy a decir cómo era. Me da hasta vergüenza, pero así era. Iba a la iglesia, oraba, estaba en el grupo de oración y salía de ahí a pecar, a seguir con mi vida, con mi mundo, con el licor, aunque no fui una mujer que consumió mucho licor, pero lo tomaba, con mi desorden de vida, con mis malas decisiones, con mis malos afectos, jugando. Acuérdense que dije, ya no juegan conmigo, yo juego. Y en ese jugar hice mucho daño porque sé que llegaron hombres con muy buenas intenciones a mi vida, pero literalmente a mí se me cerró el corazón. Hasta que llegó un chico que volví y le quitó la cerradura a ese corazón y me enamoré. Pero la verdad tampoco fue, o sea, también hubo decepción. ¿Por qué? Porque seguía Lorena vacía, Lorena herida, Lorena con dependencias y este chico estaba igual. Entonces, simplemente esa relación no funcionó, pero digamos que ese fue el comienzo para que Lorena empezara a cuestionar más. Y recuerdo que yo en mis vacíos de adolescente, me devuelvo un poquito, escribía muchas cartas despidiéndome. Se me pasaron muchas cosas por mi cabeza, vivir en la calle, eh, buscar a alguien que sí me quisiera, quitarme la vida. Y a los 15 años lo intenté, a los 15 años me tomé un veneno. Gracias a Dios no hizo el efecto porque pues digamos que a tiempo se hizo lo que se tenía que hacer porque me arrepentí muchísimo. Nunca tuve como esas ganas de morir, pero cuando a mí me dicen que alguien intenta quitarse la vida, yo siento lo que yo sentía en ese momento y se los quiero como describir gráficamente. Es como si vos estuvieras en una caja, yo me sentía así, como en una caja, sin salida por aquí, sin salida por aquí, ni por acá, ni por debajo. O sea, ahí no hay futuro, ahí no valen palabras, ahí no vale que te digan, no, naciste con un propósito, vas a seguir creciendo, no, era tanto el vacío,
tanta la rabia, el enojo, porque yo sentía que yo había venido a este mundo solamente a sufrir, sin que me quisiera nadie. Anhelaba a mi mamá, extrañaba a mi mamá, anhelaba un abrazo de mi mamá y nunca estaba, de mi papá tampoco estaba, nadie estaba para Lorena. Entonces yo simplemente en ese momento impulsivamente me tomo ese veneno, pero cuando lo tomo me arrepiento. Y bueno, vuelvo otra vez a la edad que tenía, ya 22 años más o menos, cuando con este novio que me da tan duro. Había una señora que hacía 2 años atrás me venía insistiendo de Dios. Ella me decía, Lorena, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito para ti. Yo le decía, ah, ¿cuál plan? ¿Cuál propósito? Dios es malo. Si existe, es malo. Y ella me invitaba a grupos de oración, me invitaba a todo eso, y Lorena siempre estaba ocupada, tenía que trabajar, le cancelaba en último minutico. Porque lamentablemente así somos nosotros como seres humanos. Somos hundidos hasta el fondo, con un vacío impresionante, pero no nos agarramos de Dios. Dios nos toca la puerta y nosotros seguimos de tercos. Entonces yo estuve terca mucho tiempo, más o menos 2 años, si no fue más. Y porque claro, yo iba a la iglesia, pero como dicen por ahí, creía en Dios, pero no le creía a Dios. Entonces miren la diferencia. Entonces cuando termino con este novio que les cuento, yo busco a esta señora, me siento en el comedor de su casa y le digo, o mi vida cambia o yo me quiero morir, porque yo no entiendo para qué existo. A mí nadie me quiere. Y gracias a Dios que todo lo tiene planeado, había a los 8 días un retiro para jóvenes. No se me olvida el nombre del retiro, Renuevo 2005. Y ella me dice, mira, va a haber un retiro para jóvenes, vale tanto. Y yo en mi soberbia, y que gracias a Dios trabajaba, le digo, ok, mira, te lo pago antes de que me arrepienta. Yo le pago a ella el retiro y ella me empieza a decir, listo, durante esta semana ve orando a Dios para que cuando tú vayas a ese retiro, Él transforme tu vida. Y yo le decía, pero es que yo no sé orar, ¿eso cómo se hace? Y me decía, con tus palabras. Entonces yo recuerdo que en la habitación mía yo tenía una imagen de Jesús, de un rostro, y yo le decía así, mire, les voy a hacer hasta la mímica para que vean. Oiga, que conste que yo voy a ir a ese retiro. Si usted no me cambia la vida, es problema suyo, porque yo voy a ir. Miren la soberbia, pero yo creo que en esa soberbia, que yo no sabía que era soberbia, el Señor me miraba hasta con dulzura, porque yo toda la semana le decía eso, que conste que voy a ir. Si usted no me cambia la vida, es su problema, pero yo voy a ir, que conste. Y llega ese día, llega ese sábado, un sábado de abril, no sé si exactamente fue el 4 de abril del año 2005, no recuerdo exactamente la fecha. Sí sé que fue en el año 2005, donde llega el día del retiro. Pero dígame, yo tenía mis planes. Entonces yo invité al novio, yo invité al exnovio, porque yo decía, listo, si yo voy a este retiro con él, puede que volvamos y él allá se dé cuenta que me ama y volvemos. Esas eran mis intenciones. Y él aceptó ir al retiro, pero Dios tenía otros planes. ¿Cómo les parece que ese día de que me levanté, yo y Angélica que me está ahí escuchando, yo me levanto y yo me sentía diferente? Casi que de mi casa a la casa donde salíamos para el retiro, yo no me sentía ni caminando, era como si yo me sintiera así como en el aire, en un silencio, tanto que esta persona me decía que qué me pasaba, yo le decía que no, nada, y era como que todas esas intenciones que yo tenía se habían desmoronado. Llegamos a ese retiro, era un retiro de muchos jóvenes y muchos estaban obligados por sus padres, hicieron como ese sondeo, entonces fue un retiro muy, muy fuerte para los servidores porque pues jóvenes en contra de su voluntad, pero yo era una de las que estaba queriendo estar allí.
Y resulta que yo me hice en las primeras sillas y traté de poner mucha atención. Vivimos la Santa Eucaristía y después de la Santa Eucaristía vivimos como una pequeña, digamos, charla y después entran a una oración de sanación desde el vientre materno. Yo nunca había en la vida escuchado eso. De hecho, cuando esta señora me invitaba a los grupos, una vez había accedido a ir y la gente se caía y vomitaba y lloraba. Y yo en mi interior decía, ¿cuánto les pagarían por hacer ese show? Y resulta que cuando estoy ya en ese retiro y empiezo esa oración, una oración de sanación y liberación, a mí se me empezó a salir una lagrimita y yo me limpiaba la carrera. No, no, qué pena que me vieran llorando. Y cada vez eran tantas y tantas las lágrimas que ya no me las podía limpiar. Y de pronto esas lágrimas empiezan en un sollozo y ese sollozo en un grito. Y el grito era, mamá, ¿por qué no me quieres? Mamá, ¿por qué no me quieres? Mamá, ¿por qué no me quieres? Pero grito. Y yo empiezo a llorar y me desmorono y sufro ahí todo un proceso de sanación y liberación. A mí se me olvidó la gente, se me olvidó la pena, se me olvidó el exnovio, a mí me olvidó todo. Era la gracia de Dios sacando todo ese dolor. Y cuando digamos que, yo sé que me rodearon, hubo personas que me rodearon, oraban por mí, yo no entendía nada, yo solo lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando todo eso termina, que ya se calma la oración y yo me calmo, yo solo decía dentro de mí, ¿qué fue eso? ¿Qué es eso? ¡Qué pena! Y decía así, a mí no me pagaron nada, a mí no me pagaron. ¿Y qué fue eso? Era la gracia y el amor de Dios actuando. Entonces, vivo todo ese retiro, un retiro bastante fuerte, de mucho llanto, de muchísima sanación. Por primera vez sentí que tenía un papá, sentí como que no estaba sola. Fue de mucho llanto, como les digo, mucha confrontación. Y efectivamente este novio no quería volver conmigo y bueno, ya como que listo, está bien, no hay problema. Y yo salgo de este retiro con muchas ganas de una nueva vida, pero no era fácil. O sea, no era fácil dejar lo que tú ya venías teniendo por años y las personas de las que estaba rodeada. Entonces salgo de este retiro y continúo en mi vida por ahí unos 3, 4 meses más, pero ¿qué pasaba? Yo salía a rumbear con mis amigos y ya todos tomaban licor y yo no quería. Entonces yo me pedí un tutti frutti para acabar de ajustar, como que me cogí una gastritis y esa gastritis fue la excusa perfecta para yo no tomar. Y un día simplemente pasó algo, ya con mis amigos alicorados, me vacían un licor encima y yo me levanto y digo, no, yo no quiero esta vida para mí y digo, no más. Decidí así como de una manera como radical alejarme de eso y querer como una propuesta en Dios. Pero ¿qué pasó? Antes de tomar esa decisión, porque no es tan fácil, yo me voy para la iglesia a una Eucaristía. Recuerden que lo que tenía no lo había dejado porque era lo único que conocía. Y yo me voy para esa Eucaristía. En el momento de la elevación, mi tía me había enseñado, porque mi tía fue la persona que en su religiosidad me llevó a Jesús de a poquito. Entonces, ella me decía que todo lo que uno pidiera en el momento de la consagración se cumplía. Y en ese momento yo lo creí. Y yo me arrodillé, yo llorando, le decía al Señor, yo quiero cambiar de vida, pero no sé cómo, ¿me ayudas? Pero llorando. Le decía, quiero cambiar de vida. Y wow, su respuesta fue inmediata, porque ¿cómo les parece, cómo te parece, Angélica, que salgo yo de esta Eucaristía y me abarcan 3 jóvenes y me dicen, hola, tú estuviste en el retiro de Renuevo 2005 y les digo yo, sí, claro. ¿Y ustedes cómo saben? Y me dice, es que nosotros fuimos servidores de ese retiro. Yo la verdad no lo recordaba. Y yo empecé a llorar, y ellos me miraban como un poco asustados, porque claro, ellos no entendían lo que yo había acabado de pedir.
Entonces me dicen, mira, es que te queremos invitar a una coinonía. Y les decía yo, ¿y qué es una coinonía? Y me decían, nos reunimos como jóvenes a orar y a compartir un poquito. Más lloraba yo de la emoción y yo les decía, ustedes son mi respuesta. Entonces, claro, empecé a ir a esas coinonías, empecé a rodearme de gente diferente, íbamos a los grupos de oración, esos grupos de oración eso eran unas lloradas, yo tenía que llevar hasta maquillaje para quedar un poquito mejor porque salía con esas caras hinchadas, veía unos procesos de sanación hermosos y después salía con esta gente a cine, a comer hamburguesa, a cosas muy bonitas y muy sanas que yo no estaba enseñando. De todos los vicios que tenía hasta ese momento, seguía con el cigarrillo. De resto, ya ni licor, ni nada de esas cosas, ni drogas, pero seguía con el cigarrillo. Y bueno, yo empiezo ese proceso en comunidad, abandono estos amigos, pues estos amigos que no, digamos, no me aportaban ya para mi nueva vida. Empiezo con la comunidad a hacer obras de caridad, a prepararme, a ir avanzando en procesos de formación, en la palabra, todo eso. Y, y estando ya en ese proceso, queriendo llevar una vida como Dios me la planteaba, desde la castidad y todo eso, me reencuentro con el que ahora es mi esposo. Mi esposo, yo lo conocí cuando teníamos 15 años en el colegio, pero la vida que yo tenía era muy compleja y no, pues en ese tiempo las cosas no se dieron, pues obviamente gracias a Dios no se dieron porque él tenía otro plan y yo me sentía sola, a pesar de que estaba en comunidad, de que estaba conociendo cosas y haciendo cosas diferentes. Yo le decía al Señor en oración, a ese mismo cuadrito que con orgullo le decía que me cambiara mi vida, ya con más humildad le decía, Señor, yo, tú sabes que en mi corazón hay mucho vacío emocional y yo necesito eh, alguien con el que yo comparta mi vida y le decía, ya no quiero más novios, yo quiero que llegue una persona con la que yo pueda formar un hogar que te dé la gloria a ti, un noviazgo diferente. Y yo le empecé a orar por ese hombre porque pues ya en la comunidad me habían enseñado. Y entonces me reencuentro con mi esposo, con Jorge, después de 9 años. Y eso fue muy especial porque él estaba solo, yo estaba solo, viendo que él había tenido sus novias, yo mis novios, y digamos como que Dios nos unió en el momento perfecto y, y empezamos como ese proceso de noviazgo. Fue algo bastante atrevido, digo yo, pero yo lo veo y lo siento en el plan de Dios, y es que al mes de ser novios, él me propone matrimonio, oiga, al mes. Entonces, él por proponerme, yo por aceptarle. Y a los 7 meses de novios nos estábamos casando. Nos estábamos casando, pero mi oración siempre era, Señor, si este es el hombre que tú tienes para mí, para toda mi vida, haz que me case. Y si no, así falte un minuto, desbarata eso. Obviamente mi matrimonio no fue muy bien visto por mi tía, por mi familia. Decían que yo era loca, que siempre tomando decisiones a la loca, que el matrimonio no era un juego, pero era que ellos no sabían que yo ya tenía una vida de oración porque no me creían. Imagínense que mi familia decía que el diablo haciendo hostias cuando yo me iba de misión, cuando hacía cosas así. Entonces, yo me caso 24 años, digamos que mi esposo, un hombre católico, normal, no así como de comunidad ni nada de esas cosas, entonces siempre le costaba un poquito como esa vida. Y al estar yo ya casada, quedarme en la comunidad tan lejos, me fui como apartando. Me fui apartando y en mi barrio, en el barrio donde yo estaba viviendo con mi esposo, formaron un grupito de oración y íbamos allí. Entonces yo era una mujer de Eucaristía diaria, todo pues así muy bonito. Y un día estando allí, me invitan a hacer la consagración a Jesús por María. Yo no tenía ni idea qué era eso. Me dijeron, vaya, yo voy y la soberbia mía seguía saliendo a flote porque cuando llego, una casa muy humilde, y la persona que iba a dirigir la consagración
en una lectura inicial que hizo, digamos que se equivocaba mucho. Entonces yo volteo y le digo a una hermanita en fe que todavía es mi hermanita en fe y la conozco desde ese entonces, le digo, este es el que nos va a dar la consagración si ni siquiera sabe leer. Y, y ahí estaba pintada yo, con mi soberbia, con mis cosas. Y para acabar de ajustar, ese día leyeron como un listado de cosas que tenía que tener una persona que se consagrara a la Virgen María. Un listado muy bonito, pero que no tenía nada que ver con mi vida. Entonces yo, en mi expresividad, llego y digo, ¡ja! ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Entonces el Señor, el que iba a dar la consagración, dice, ay, ¿por qué? Como asustado. Le dije yo, es que yo no tengo nada de eso que usted está diciendo. Yo no tengo nada de eso. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo acá? Y me dijo, no, no, no te preocupes, la idea es que con la consagración lo vayas adquiriendo. Y pasó algo muy extraño porque a pesar de mi soberbia, a pesar de todo, cada 8 días yo iba a la clase. La iba. No la entendía muchas veces, la criticaba en otras, pero allá estaba. Y habían pasado por ahí 6 meses de estar consagrándome a Jesús por María. Y un día miro para atrás, literal, y yo digo, Dios mío, ¿en qué momento dejé tantas cosas? Yo no sabía. Yo no sabía en qué momento mi vida había cambiado tanto. Y, y me pegué una enamorada de la Santísima Virgen María por, por gracia, porque no hay otra manera. El Señor, pero esto sí lo quiero contar porque es muy bello. Yo fui a una vigilia y en esa vigilia pasó algo muy fuerte que literal a mí me sacó corriendo, o sea, yo me llené de miedo, no conmigo, con otra persona. Entonces yo cogí un carro a las 2 de la mañana y pa' mi casa. Y al otro día voy donde esta señora que es muy ungida y le digo, venga, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Y ella me explicó, era como por primera vez que yo veía el demonio actuando y hicimos una oración. Y ella empezó a orar primera vez, ya para ese entonces estaba en embarazo de mi primer hijo y, y ella me unge con unos aceites, pues con un aceitico, un aceite exorcizado, ese aceite olía a rosas, la cosa más deliciosa. Y ella empieza a orar por mí, pero empieza a orar desde el momento de mi concepción. Y esa señora lloraba y lloraba y hablaba en lenguas y me traducía ciertas cosas y yo lloraba. Fue algo muy hermoso, algo que no sabría explicarlo. Y toda esa habitación olía hermoso, olía delicioso, olía a rosas. Y bueno, ella ahora, pero llega un momento de mi historia, ya más, porque ella se fue como orando año por año, 1 año, 2 años, 3 años. Y llega un momento de mi historia donde eh, ella me tradujo que Jesús como que se dio por vencido conmigo. Y eso suena como raro. Créanme que a mí me tardó años comprenderlo. Como que Jesús dice, ay no, ya hay casito perdido ahí. Pero ¿cómo les parece que la Santísima Virgen María le dijo, entrégamela a mí, que yo me la juego por ella? Miren, yo lloraba y lloraba porque yo decía, ella se la jugó por mí, ella se la jugó por mí. Si a mí me hubieran dicho que si me la jugaba por mí, ni yo hubiera dicho que sí. Y ella dijo que sí. Entonces, claro, yo me pego una enamorada de la Santísima Virgen María. Termina esa oración, es que miren lo impactante, termina esa oración y vaya sorpresa. Ese aceite que me olía a rosas, ya me olía a puro aceite de cocina. Te le digo yo que era eso, que ya que me había echado, me dijo, no, es un aceitico exorcizado, pero sí es un aceite, pues como de oliva, de cocina, de eso. Y yo, ay, ¿cómo así? Y a mí, durante la oración, eso me olió fue a rosas, la cosa más divina.
Entonces yo ya, como les digo, me pego una enamorada del Señor, para la gloria de Dios también en ese momento. El Señor toma a mi esposo de una manera muy fuerte, o sea, mi esposo tiene un proceso de conversión hermosísimo, entonces ya éramos los dos juntos sirviéndole al Señor, nos consagramos juntos ya con nuestro hijo de 4 meses de nacido. Eso fue hace 16 años que fue, de hecho, ayer hizo 16 años, 8 de diciembre, y yo le decía ayer a mi hijo, a mi esposo, hoy estamos de aniversario. Y bueno, empieza pues como esa travesía, cosas muy bonitas. En el ministerio empezamos a servir, grupos de oración, muchas cosas muy bonitas. Quedo embarazada de mi segundo hijo. Tengo mi segundo hijo, mis niños se llevan 2 años. Miguel Ángel es el mayor, Juan José el menor. Y vaya sorpresa, llegan las cosas cuando tú menos las esperas. Y durante el matrimonio mi esposo y yo hemos tenido que enfrentar grandes batallas. Y la primera batalla se dio cuando mi hijo mayor tenía 4 años y el menor 2. Y es que simplemente un día Lorena empezó a sentirse triste. Al otro día más triste. Al otro día más triste. Y yo no entendía, porque tenía una casa bonita, un esposo que me amaba, que yo amaba, 2 hijos que amaba y todo estaba bien. Teníamos salud, no éramos ricos, pero teníamos todo lo necesario, pero Lorena cada día más triste. Y simplemente un día Lorena no aguanta más, llama a esta hermanita espiritual que les conté, le dice, no sé qué me pasa, me siento muy triste, no le encuentro sentido a la vida, me quiero morir, se me están pasando unos pensamientos terribles por la cabeza. Y ella oraba por mí, gracias a esta rueda gente de oración. Esta señora que les cuento que muy ungida que ha hecho la oración me decía, Lore, toma sacramentales, bueno, pero Lorena cada día más triste. Y un día simplemente no aguante más. Le dije a mi esposo, no sé qué me pasa, sé que todo está bien, pero me siento triste. Y yo le digo eso a mi esposo y ¡fu! Eso se elevó. Entré en un estado de depresión tan alto que yo no me quería bañar. O sea, yo llegué al estado de no bañarme, no arreglarme, de pelear con la vida, de pelear con Dios, de decir cosas como que Dios nos tenía como marionetas y nos manejaba como quería, que yo no entendía por qué sirviéndole y así me hacía eso. Eh, Se me empezaron a pasar pensamientos de muerte fuertísimos, le cogí miedo a mi casa, mi esposo se iba a trabajar y yo me sentaba en la puerta, yo no quería entrar. Eh, Llamé al sacerdote que sí iba, bendecía mi casa, la bendijo y me dijo, Lore, tu casa está muy bien, todo está muy bien, no hay problema, pero yo sí te voy a recomendar que busques un psiquiatra porque como estás te puedes quitar la vida en cualquier momento. Y yo recuerdo, y fue una escena bastante fuerte, yo tomo el teléfono porque el padre me había dado un número telefónico, llamo y digo, niña, yo quiero una cita con un psiquiatra. Me dice, sí señora, vale tanto. Y yo empiezo a gritar por ese teléfono y yo le decía, yo no tengo plata, pero necesito ayuda. Yo no tengo plata, pero necesito ayuda. Ayúdenme, por favor, gritando y llorando. Y esta chica me decía, señora, por favor, vaya a su EPS. Qué pecado ya. Se ve que no sabía qué hacer. Y yo cuelgo y en una desesperación, miren, yo, o sea, describir esto es fuerte porque yo me sentía como si me estuviera enloqueciendo. Mis hijos veían una mamá descompuesta, su voz era como chillillos, chillidos para mis oídos. Yo les decía así, ay, cállense, cállense, porque yo no aguantaba, no aguantaba. Y gracias a Dios, una suegra hermosísima, súper virtuosa, sin preguntarme qué me estaba pasando. Un día yo me levanto sin bañarme,
mis hijos sin bañarlos, sin cambiarles nada, o sea, así como estábamos, todavía yo creo que el pequeño usaba pañal, y tomo un taxi y me voy para la casa de ella. Obviamente me ven, porque mi esposo y yo estábamos llevando esto en silencio, solamente mi tía lo sabía, pero mi tía en su ignorancia me decía malagradecida, como viví de bueno y mira, sos una malagradecida. Entonces eso era más duro porque sí, yo me sentía malagradecida. Y esta suegra viene y en ese silencio decide cuidarme. Nunca me preguntó qué me pasaba, qué sentía, solo en el silencio, en la virtud de la oración. El 7, el 7 de diciembre cumplió un año de muerta. Decimos de una manera muy hermosa que se la llevó la Santísima Virgen María porque qué mujer tan virtuosa, ¿verdad? Yo le digo al Señor que quiero ser como mi suegrita. Y, y ella va, me cuida y yo me levantaba, les hacía la comida y ya, y volví y me acostaba. Y yo escuchaba cuando ella le decía a los niños, venga, no molesten a la mamá que está enfermita, pero nunca me preguntó, nunca me juzgó. Entonces ella me dio la oportunidad, porque yo no lo había podido hacer porque estaban mis dos niños, de ir a Eucaristía diaria. Entonces yo empecé a coger una rutina y yo iba a Eucaristía diaria a las 6 de la tarde, pero la iglesia la abrían desde las 5, entonces yo faltando 10 para las 5 ya estaba allá, hacía el Santo Rosario, el Rosario de la Misericordia, tomaba sacramentales todo el día, oraba todo el día, y yo recuerdo que el único momento de alivio era la Eucaristía, era estar en el templo. Cuando terminé a cerrar la iglesia y me tenía que ir para mi casa, me daba pavor. Entonces yo me iba para ese sagrario, lloraba y gritaba de dolor y le decía, Señor, esto me puede, Señor, esto me va a matar, Señor, ¿por qué? Porque en este momento sí mi vida es chévere. ¿Qué pasó? Y, y entendí en todo ese proceso que toda esa niña, toda esa adolescente estaba gritando el dolor que yo no había sanado, a pesar de que la adulta aparentemente estaba bien. Y yo empecé, yo no recuerdo si habían personas en el sagrario, seguro que sí, pero era como si fuéramos él y yo. Y lloraba y le decía, quítame esto, porque yo sentía una cosa acá en el pecho que me ahogaba, bueno, mil cosas que ahora entiendo que en el momento no entendía. Y un día llegó una palabra que siento que no vino de mí y que comenzó el proceso de sanación. Y fue, bueno, la palabra es gracias, pero yo digo que fue la frase completa, fue, Señor, yo no entiendo esto que me está pasando, pero te doy gracias. Y yo empecé a decir eso y algo empezó a cambiar y a menguar y a menguar. Y cada día la tristeza era más pequeña, más pequeña. Eso que se volvió tan gigante, de pronto empezó a volverse chiquito, chiquito, chiquito. Y después de meses, porque fueron muchos meses en esa batalla, gracias a Dios solo meses. Hay gente que batalla años. Yo le digo a mi esposo, amor, me voy para un retiro de sanación desde el vientre materno. Voy, lo vivo, yo tengo todos esos escritos de lo que escribía antes, cuando estaba en esa depresión y después. Y todo para la gloria de Dios, sin una pastilla, sin terapia en ese momento porque no tenía forma de pagarla, solo frente al Santísimo. Por eso, aunque mi profesión es psicóloga, para mí el mejor consultorio es el sagrario y el mejor psicólogo Jesús, Jesús Eucaristía. Y salgo de allí, sigo con mi vida, decidí alejarme un poco del servicio porque estaba un poco confundida, enredadita con todo esto que me ha pasado, porque llega la culpa, la indignación, sentir, bueno, pero si usted le servía a Dios y estaba con Dios, ¿qué pasó?
pero empecé mi proceso de sanación ahí sí en serio. Y Dios me fue poniendo todo en el camino. Fue un proceso desde la terapia psicológica, desde la vida espiritual, los sacramentos, y bueno, y así. La vida no ha sido fácil. Después llegó otra prueba en mi matrimonio bastante fuerte, pero que para la gloria de Dios pudimos superar. Y decido, un día me arrodillo y le digo al Señor, Señor, hazme psicóloga para servirte. Y hoy tengo el regalo enorme de ser psicóloga para servirle. Dentro de mi iglesia católica, hace poco estuve en un congreso de psicólogos católicos y yo me sentía en un pedacito de cielo. Yo decía, Dios mío, no puede ser que haya tanta gente que quiera llevar la psicología desde la fe y desde una doctrina sana, porque hoy en día la espiritualidad está muy de moda, pero la fe, que es la que heredamos nosotros, digamos, está como ahí, como rara, mucho católico, está muy perdido en la espiritualidad. Y el Señor hace esos llamados precisamente para que nosotros enseñemos y eduquemos. Entonces, en esas preguntas de Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Para qué soy buena? ¿Por qué me formaste en el vientre de mi mamá? ¿Por qué me libraste de la muerte? Porque, ¿se acuerdan que les dije que nací con una enfermedad cardíaca? Pues a los 14 años me operaron por misericordia de Dios porque empecé a tener graves consecuencias y decían que si no me operaban iba a ser un vegetal, no iba a poder tener hijos, nada. Y Dios todo lo organizó para que me operaran. Una cirugía que valía millones, Dios la pagó a través del Estado. Y así, los riñones, después en todo lo que yo me metí, la violencia que viví, todos los líos, y el Señor siempre me rescató de la muerte, siempre. Entonces yo empiezo a preguntar eso y llega un llamado. Lorena, escribe un devocional para que las mujeres conozcan cómo vivir conmigo en oración. Yo tenía la dicha y la fortuna de vivir en oración. Y de Mateo 6:6, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y háblale a tu Padre en el secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará en público. Sale el devocional A Solas con mi Padre Dios, un devocional que creí cuando empecé a escribir lo que solamente iba a ser decirle a las mujeres cómo meditar en la palabra, pero no, se convirtió en un devocional testimonial de sanación. Yo oraba escribiéndolo, sanaba, muchas veces tuve que parar, llorar porque me removía muchas cosas y sentía como el Señor escribiendo eso me sanaba y luego escribir. Y así sale este devocional tan lindo, pero se quedó mucho tiempo escrito en el computador en una carpeta. Y un día Dios vuelve con otra persona, o sea, Él cuando tiene un plan, lo hace, así de sencillo. Y me dice, lee mi devocional, pues yo le digo, léelo, me decís qué opinas. Me dice, Lore, esto está espectacular, pero ¿por qué no lo haces con personas de carne y hueso? Y te das cuenta si funciona. Y yo le dije, no, 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 muy complicado, pero el Señor era ahí tocando, entonces tocaba, yo le decía, Señor, no, y él sí, yo no, y él sí, porque, ay, casi no aprendo a obedecerle, siendo muy honesta. Y un día le obedezco, llevo esa propuesta a una parroquia, el padre la lee y me dice, mujer, esto es ganador. Me dice, con cuántas mujeres quieres iniciar? Le digo, no, pues por ahí 12. Siéndoles muy honesta a todos ustedes y Angélica, pues sí, yo pensaba, si llegan 6 es mucho. Habíamos acabado de convocar en 2 fines de semana y el primer fin de semana, en la segunda Eucaristía, él me llama y me dice, Lorena, van 40 mujeres, ¿qué hago? Y yo no, cierre yo ya, qué miedo, yo qué voy a hacer con 40 mujeres. Pero hacemos esa primera generación de A Solas con mi Padre Dios y fue todo un éxito. Después llega A Solas con mi Padre Dios para hombres, todo un éxito. En este momento vamos por la 6ª generación de mujeres y la 3ª de hombres. Retiros hermosísimos, hemos tenido este proyecto que nace con estos talleres
de A Solas con mi Padre Dios, pero después el proyecto en sí, el Señor me lo fue regalando todo, se llama Infinito Amor, pensando en ese infinito amor que Él tuvo conmigo y que ha tenido con todas las personas que han llegado al proyecto. Por aquí han pasado hombres, mujeres, familias, gente que se ha sanado, no por Lorena, por el Señor, por su misericordia y por su amor. Entonces, Infinito Amor es un proyecto que desde la psicología y la espiritualidad cristiana católica hace procesos de sanación y de transformación del ser. Y créanme que ha sido una experiencia hermosa. Ahora ha puesto otro reto mayor y es construir a Infinito Amor. El Señor nos ha dado el terreno, ya es empezarlo a construir. Pero de verdad que, lo decía Angélica ahorita muy bonito, esto no es fácil, obedecer no es fácil. Y uno la ve a ella muy empoderada de todo esto que hace, de su micrófono, pero detrás de eso hay obediencia, más que seamos muy virtuosas. Queremos ser muy virtuosas, pero vamos poco a poco. De hecho, cuando el Señor me inspiró un granito con infinito amor, les confieso que, aunque es duro obedecer, yo decía, yo no soy tan inteligente, Señor, como para que se me ocurran estas ideas y meterme en estos problemas. Entonces, es muy lindo, es muy hermoso vivir la vida de cara a Dios. Créanme a todos los que me están escuchando, a todas esas mujeres virtuosas que yo no tenía esperanza de nada. Nadie creía en mí y yo menos. Nunca pensé en mi vida verme donde me veo ahora. Nunca pensé servirle al Señor, nunca pensé tener un proyecto que impactara la vida de las personas, nunca pensé que yo pudiera ser útil para algo. Pero como dice la palabra de Dios, el Señor hace nuevas todas las cosas. Y todo lo que nosotros vivimos, eso yo lo tengo aquí y te lo quiero regalar hoy. Todo lo que nosotros vivimos, bueno o malo, duro o fácil, es la materia prima que Dios utilizará para que tú que me estás escuchando bendigas la vida de otros. La historia de mi vida, aunque muchas veces creí que a nadie le iba a interesar, ha ayudado a que muchas personas conozcan a Jesús. Ha ayudado a que muchas personas dejen entrar a Jesús a sus vidas y permitan que Él haga con ellos lo que hizo conmigo, hacer nuevas todas las cosas. Así que de todo corazón espero que este testimonio edifique a quien lo escucha y sobre todo les dé esas ganas de conocer a Jesús. No esperen a tocar fondo en alguna situación de su vida, no esperen, acéptenlo. Díganle, Señor, te quiero conocer. Haz de mí lo que quieras. Pregúntenle como yo le preguntaba, ¿por qué me formaste en el vientre de mi madre? Y déjense sorprender. Y quiero cerrar contándole un poquito todos los regalos y sorpresas. Miren, para la gloria de Dios y a través de esta mujer, el Señor llevó a mi mamá a la conversión. Y hoy es una mujer que está en ese proceso de conversión tan hermoso, que ama a Dios de una manera sorprendente, que lo único que sueña y anhela es servirle y misionar. Entonces mi mamá se ha convertido, muchísima familia eh, me ha visto por la misericordia, es como un referente. Yo soy la que puedo orar en familia, los invito a orar. El Señor me ha mirado con misericordia y con gracia y me da su favor. Y ese favor que me da permite que donde yo vaya lo pueda llevar a Él. Y es más, me dicen, Lore, vas a hacer la oración, vas a orar, me invitan a las casas a que ore por los lugares. ¿Por qué? Porque es el favor de Dios. Yo no soy nada, yo no soy nadie.
en las consultas también es el favor de Dios. Todo desde mi profesión como psicóloga es Él. De hecho, aquí estoy en mi consultorio y hay una banquita aquí al lado mío que es la de Jesús. Y todos los días le digo, bueno, Jesús, tú te sientas. Y con los consultantes que tengo como más confianza, les digo, es que ahí se sienta Jesús. Y ellos en broma me dicen, ahí no nos podemos sentar porque está Jesús cuando tenemos grupos grandes. Ojo, que ese es el siente de Jesús. Y muchas veces cuando escucho sus historias y hay situaciones bastante complejas, yo de reojito lo miro y le digo, Jesús, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer? Y créeme que integrar a Jesús en tu día a día, en tu vida, con tu familia, con tu profesión, con todo lo que hagas, mucho o poco, vale el 100% la pena. Tengo un esposo maravilloso que amo profundamente. Ya 19 años de casados vamos a cumplir ahorita el 16 de diciembre. Dos hijos hermosos, Miguel Ángel ya de 16 años, Juan José de 14. No somos una familia perfecta, somos una familia común y corriente, con los desafíos de todas las familias de hoy en día, con los desafíos que tienen nuestros jóvenes hoy en día, pero una familia que ha decidido dejar que Dios entre a su hogar y eso hace grandes diferencias. Así que esa es la invitación, mujeres virtuosas, dejen entrar al Señor a su hogar, a sus vidas, a sus profesiones, a todo lo que hagan y dejen sorprender por ese amor tan maravilloso que Él tiene para todas ustedes. Y bueno, Angélica, no sé cómo, qué más quieres que digamos aquí. El Señor nos da el regalo maravilloso de contar esta historia de manera muy amplia. A mí me encanta estar detrás porque yo lloro, yo me río, glorifico a Dios y de verdad cuando ya yo vi el testimonio de Lorena y bueno, no recordaba o no sé si no lo contaste en ese momento la conversión de tu mamá. Qué No lo había impresionante, contado. qué Oye, y se impresionante. volvió tan radical que me da ejemplo a mí. O sea, es una enamorada, enamorada, aparte del regalo que nos dio Dios del perdón, porque fueron muchos años odiándola, así lo decía yo, que la odiaba, que ojalá se muriera. Cuando la gente me preguntaba de mi mamá, le decía, ojalá esté muerta, o sea, yo no quería saber nada de ella. Y el Señor nos regala el perdón. Y para la gloria de ella que tocas el tema de mi mamá, pasó algo hace un año. Y es que yo empecé a construir y el Señor me pone en el corazón, construye un apartamentico para tu mamá. Y hablo con mi esposo, me dice, ok, estoy de acuerdo. Tenía mucho miedo porque mi mamá, mientras yo crecía, yo les puedo decir que éramos como dos enemigas. Y la última vez que viví con ella, que fue a los 16 años, me dijo, ojalá te manejes bien porque no te quiero volver a ver. Que yo le respondí, primero muerta o debajo de un puente que volver a vivir con usted. Y eso fue a los 16 años. Y hoy a mis 43 años se da esta oportunidad y yo tenía miedo. Yo decía, Señor, no estamos viviendo juntas, pero sí muy cerca. Y yo tenía miedo. ¿Y cómo les parece? Porque él lo hace perfecto. Yo llamo a mi mamá, le digo que tengo que hablar con ella, eso fue como a principios de este año, y le digo, ma, el Señor puso esto en mi corazón, y ella inmediatamente empieza a llorar, ella lleva 5 años de haber conocido al Señor. Y yo le digo, ¿y por qué lloras? Y me dijo, es que yo no tenía ni idea de eso. Ella me dice, es que yo le estaba diciendo a Dios que si Él me da una casita donde vivir, yo me dedicaba a misionar el resto de mi vida. Y entonces yo le dije, ay, se me pone hasta la piel de gallinita. Yo le dije, pues, ama, ahí tiene su respuesta. Y apenas hace un mes la tengo viviendo aquí al ladito mío. Ha sido muy lindo, muy desafiante. Tuve la oportunidad de decirle antes de que viniera, tengo miedo. Le dije, mamá, tengo miedo. Y me dijo, yo también tengo miedo. Eh, pero bueno,
Dios va haciendo la obra, vamos muy bien. Es aprender a mirar esa historia de mi mamá, que también fue muy difícil, con misericordia, la de mi papá también. Siempre en mi ejercicio de psicóloga, por la misma historia de vida, el Señor me ha llamado a hacer procesos de sanación desde el vientre materno. Entonces siempre tocamos la niñez, tocamos todo eso, y siempre les digo, no estamos buscando culpables, estamos reconociendo la verdad para poder sanarla y mirar con misericordia. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, sí, todo ese proceso con mi mamá, con mi hermano, con toda mi familia, o sea, ha sido algo muy, muy hermoso. Qué belleza, Lorena. Y te entiendo porque, por gracia de Dios también, el Señor ha permitido que esté en una comunidad también de que hacemos la consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María Griñón de Montfort, que dura Ujú. 9 meses, y esos 9 meses que nos tiene la Virgencita en su vientre, que nos vuelve a crear. Y también como apostolado de la comunidad están los retiros de conversión. Y uno ve mucho esas historias de vida, esas mochilas con piedras que yo digo que cargamos a nuestras espaldas, que nos pesan tanto, pero que no soltamos, que es el rencor, es el resentimiento, es el odio. Y cuando nosotros le entregamos al Señor, yo siempre les digo, en esos momentos, eso no te sirve de nada. Entrégale al Señor esa mochila que no te pertenece, ese odio, ese rencor, entrégaselo a Él. Él lo hará. Y sobre todo, hablarles de la historia de vida. Así como a cada uno nos han sucedido cosas que han marcado nuestra vida y hemos cambiado, como por ejemplo tú que cerraste tu corazón, no voy a amar. A veces tenemos padres o madres, como tu caso, que no había amor, no había reciprocidad, no había cariño. Pero cuando ve la historia de vida de ese papá y esa mamá, entiende muchas cosas. Verla desde la misericordia de Dios, desde los ojos de Dios. Que a veces ellos no pueden dar amor porque simplemente no lo recibieron, no saben cómo. Entonces, es muy bonito que en tu trabajo ahora como psicólogo puedas ver y unirlo a la espiritualidad que te ha enseñado desde el vientre materno a sanar todas esas heridas, porque aunque no lo creamos, el rechazo de los padres, de la madre sobre todo, al bebé que está en el vientre, tiene una importancia tal para la vida y el desarrollo de esa persona. Pero a veces lo ignoramos y pensamos que el otro es malo, el otro no me quiere, pero son las heridas también que tiene el otro. Y qué bonito que eso es, no, de que yo estoy aquí, que estoy aguantando el llanto. Yo soy muy llorona, pero como el Dame Señor mi chocolate. Me ha chocolateaban trabajado, los sí, ha pero ya trabajado. son lágrimas de alegría, o sea, Angélica, o sea, muchas lágrimas de dolor durante toda la vida, pero ya son de alegría, o sea, ver cómo Dios hace nuevas todas las cosas es impresionante. Y Así, quiero, que es que hoy me puse esta camiseta por algo, y es que no sé, me voy a poner de pie a ver si lo logran ver. Aquí dice, cree y volarás alto. Y es que fue una promesa que el Señor me dio con todo este proyecto. Y siempre le digo a la gente, a las personas que el Señor ha enamorado de este proyecto, ¿qué es volar alto para el Señor? No lo sé, porque quizás el mundo nos ha enseñado a empoderarnos y a volar alto desde la fama, el dinero, no sé, tantas cosas. Pero Él me dice, cree y volarás alto. Y ese volar alto es hasta donde Él quiera. Así que simplemente es dejarnos usar, decirle sí y Él se encarga del resto. Él se así, encarga del resto. así es. Dar No, ese paso de fe. comentábamos antes de empezar la transmisión que a veces uno hace todos estos apostolados que de pronto las personas pueden percibir que a nosotros nos gusta en mi caso el micrófono, una cámara, no, yo tiemblo cada vez que lo voy a hacer. Obviamente la experiencia te va dando un poco más de seguridad, pero igual. Con el tiempo, el poco tiempo, tú me dices que vas a Eucaristía diaria y tienes tu
tu apostolado, tu trabajo, tu familia, los deberes de Estado que tanto tiempo nos quitan, ¿no? Pero ahí también nos santificamos. Pero, ¿cómo nosotros enrollarnos la vida, por así decirlo, con más cosas? Pero es que es una obediencia y un agradecimiento de lo que el Señor ha hecho con nosotros y nos ha dicho, Sí, sí. esto que hice contigo, enséñalo a ellas. Bueno, en mi caso, que es más que todo el apostolado para las mujeres. Enséñalo a otras mujeres que están como tú o a los que no están como tú, pero que pueden caer. Porque en mi caso era que yo me sentía muy en la roca firme porque era una católica, porque yo era catequista, yo conocía mucho, pero de pronto miré un momento al mundo y me fui y después no podía salir. En tu caso, la restauración, la sanación, no solamente te restauró, sino que ahora vas a ayudar a otras. Y uno no se lo cree. Y también lo comentábamos. Yo le pregunto una y otra vez al Señor si esto es lo que Él quiere. Porque el cristiano debe estar siempre, todos los días, luchando contra la vanidad, contra la soberbia, contra la falta de humildad. Pero es del Señor. Bendito sea. Nosotros no Amén. somos nada, Él es todo, Él manda y nosotros intentamos obedecer. Así Así que, es. Lorena, un último mensaje para todos, pero especialmente las mujeres que hemos sido engañadas por lo que dicta el mundo, por lo que dictan las modas, por ese falso empoderamiento, por ese falso amor propio, que ojo, el Señor nos manda a amarnos, pero un equilibrio. Este mundo nos manda a amarnos, pero egoístamente. Solo me amo yo y lo demás no importa. ¿Qué le quieres decir a las mujeres? Bueno, a todos, pero especialmente a las mujeres en estos últimos minutos. Pues miren, la verdad les quiero decir el aprendizaje más grande que he tenido para mi propia historia. Y es raro lo que dices, amarme a mí misma. El día que yo entendí que me debía amar, ese día muchas cosas cambiaron. Pero ¿cómo decidí amarme a mí misma? Desde la imagen y semejanza que soy de Dios, no desde otro punto de vista. Porque solamente cuando vamos y le preguntamos a ese inventor de tu historia, de tu vida, para qué te formó en el vientre de tu mamá, es que encuentras la verdadera esencia y esa esencia te lleva al verdadero amor de ti. Y ese amor de ti hace que puedas amar al otro, porque lo dice el Señor en su palabra. Amar primero a Dios, luego al prójimo, pero ¿cómo? Como a ti mismo. Y si tú no te amas, es imposible amar a los otros de la manera en que Dios lo quiere. Entonces cierro con dos cositas, no olviden, todo lo que viven es la materia prima que Dios utiliza para ayudar a otros. Y simplemente déjense sorprender por el Señor, porque les puedo decir de corazón que cuando nos dejamos sorprender de Él y soltamos el control, los regalos y las maravillas que nos dan son, no, pues se queda uno como que sin palabras. Así que si quieres verdaderamente, mi mujer hermosa, mi mujer virtuosa, sentir ese amor propio, déjate primero amar por el Señor. Ese es mi Así, mensaje, Angélica, y un mensaje que lo he vivido y ha sido duro llegar ahí, pero ya llegamos y gloria sea a Dios por eso. así es. Bueno, que toda la gloria sea para nuestro Señor y para Amén. nuestra tierna Madre que nos ha llamado, nos ha consagrado. Ayer tuvimos ceremonia de consagración de 16 hijos espirituales que nuestra Madre me regaló y me los encomendó. Y, y el Padre decía en la homilía, ser consagrados es que somos apartados del mundo y a veces nosotros no entendemos esto y somos consagrados desde el bautismo. Entonces, Ujú. él ponía el ejemplo de un cáliz. Si ustedes ven que uno de los chicos estos que está acá, que ayuda, va a su casa y para tomar el café saca un cáliz, ustedes se horrorizan. ¿Pero por qué? Si eso es para la sangre de Cristo. Lo utilizamos en la liturgia. Así somos Ujú. nosotros cuando queremos meter el mundo en nuestra vida.
Y muchos católicos lamentablemente se escandalizan cuando uno predica con la verdad del Evangelio, con parresía, con decisión. Nos llaman fanáticos, retrógrados. Yo que hablo tanto de la modestia, de la pureza. Es lo normal. Pero recordemos que nosotros somos templo sagrado de Dios, apartados, apartados del mundo. Y recuerden que en esta vida tenemos que escoger o Dios o el mundo. No sé qué escoges tú. Aquí Lorena O nos somos cuenta o no que somos. así es. Aquí Lorena nos cuenta en su testimonio que ella escogió a Dios y ahí empezó la transformación de su vida y ha hecho maravillas y también hará en la tuya, pero con una condición, dejarle entrar. Como dice Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaremos juntos. Así que gracias Lorena por tu testimonio. Yo sé que esto va a ayudar a muchas almas a amarse, amarse pero de la manera que Dios nos ama y recordarnos que somos hijos muy amados de Dios. Ese es el mayor título que vamos a tener en esta vida. Gracias Lorena, que el Ay, Señor gracias bendiga. a ti, Angélica, por la invitación y como tú lo acabas de decir, que todo sea para la gloria de Dios. Y sigan por favor, ahí está la página de Instagram de Lorena de Infinito Amor y apoyarla también en este sueño que el Señor. Arroba infinito amor sana, arroba infinito amor punto sana. Y sí, síganos para que nos apoyen en un granito con infinito amor, que de la manito de Dios vamos a ir sacando este sueño adelante. Claro que sí. Y allí ella publica, por supuesto, cuando tiene los retiros y los encuentros para que Sí, si el Señor ha puesto en su corazón que hay que conocerse más, hay que ahondar más en esas heridas, ahí está Infinito Amor con Lorena para ayudarles. Gracias, Lorena. amén. Un abrazo. Gracias a ti. Lo mismo, Dios me la bendiga. Muchas gracias.